Bendiciones en este hermoso día. Es un placer estar nuevamente con ustedes, deseando que la santidad de nuestro Señor Jesucristo, el poder, la divinidad de nuestro Dios esté acompañándonos en esta hora. Le pedimos al Espíritu Santo que Él sea el que dirija este programa, el que lleve esa palabra fresca, esa palabra que nos renueve, que nos aliente, que nos dé las ganas de seguir adelante, que nos ponga ese deseo dentro de nuestro corazón de continuar en este camino tan hermoso. Sabemos que no es sencillo, sabemos que no es fácil, pero tampoco es difícil. Tampoco es difícil continuar, caminar, tropezar, caernos, pero nos levantamos, no con nuestras propias fuerzas, sino con las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo, el cual está siempre con nosotros, el cual ora al Padre, el cual está sentado a la diestra del trono de Dios, el cual pide por nosotros, no cesa Él de orar por nosotros, y por eso, y por su maravilloso amor, por su maravillosa misericordia, es que estamos en este día alabando y glorificando a nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos enseña, este es el día que Jehová ha hecho para nosotros, gózate y alégrate en Él. Que el enemigo vea que el Salvador de nuestras almas, que el dueño de nuestras almas es el que nos gobierna, nos alienta, nos ayuda a seguir y a tener ese gozo sabiendo que Dios está con nosotros, que Dios es todopoderoso y que Dios nos saca de cualquier situación. La semana pasada para mí era un gozo regresar nuevamente a las cámaras y es un privilegio y es un beneplácito estar nuevamente ante ustedes en este su programa Al Sonar de las Trompetas. El Señor está levantando a sus profetas, el Señor está levantando a sus maestros, a sus levitas, a sus oradores en estos tiempos, y el Señor está pidiendo que nuestros corazones regresen nuevamente a Él. Nosotros sabemos que tenemos que tener una comunión con Dios. Solamente podemos conocer verdaderamente a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gentes dicen que hay muchas maneras de llegar a Dios. La palabra a mí me enseña, cuando Jesucristo estuvo aquí en el planeta Tierra, que Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie llega al Padre si no es a través de mí. Entonces es a través de Jesucristo, a través de ese torrente sanguíneo que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, el que nos hace llegar ante esa presencia celestial, ante la presencia de nuestro Padre, para poder nosotros saber cómo dirigirnos. El día de ayer yo testificaba a una persona cómo es importante nosotros dar testimonio. No es solamente lo que leemos, no es solamente lo que hablamos, sino lo que testificamos tiene más poder que cualquier cosa. La palabra dice y nos enseña que fe sin obras es muerta. Entonces nosotros tenemos por fe, sabemos lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha entregado, pero también las obras de lo que nosotros estamos haciendo, el testimonio que nosotros estamos entregando es de suma importancia para aquellos que nos ven. Vamos a introducir leyendo un salmo que es poderoso, un salmo que nos enseña la humildad. Por eso la palabra nos dice que el rey David era conforme al corazón de Dios, cómo nosotros tenemos que venir y humillarnos ante la presencia del Señor, pero principalmente reconocer que somos pecadores, reconocer que fallamos. Una de las cosas que en mi corazón late es hablarte a ti de lo que Dios ha hecho por nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por gracia nosotros hemos sido salvos. Muchas veces en nosotros estarnos juzgando, en nosotros estar recordando el pasado, nos impide caminar en lo que Dios ya nos ha prometido, en lo que Dios ya nos ha dado como un aliento para nosotros poder seguir adelante. El enemigo cuando venga y te recuerde tu pasado, tú recuérdale su futuro. El pasado de nosotros ha quedado atrás. El pasado de nosotros ha quedado enterrado, ha quedado en las profundidades del mar y el Señor nunca lo vuelve a recordar. Nosotros mismos muchas veces nos convertimos en nuestros peores enemigos porque estamos constantemente recordando el pasado, no solamente de nosotros, sino también de las gentes que están alrededor de nuestras vidas. Si alguien te lastimó, si alguien te hirió, si alguien ha sido lo suficientemente grande como para impedirte seguir en estos caminos del Señor, permíteme decirte que la palabra nos enseña que poderoso gigante es el que va delante de nosotros. La palabra nos dice que Jehová es poderoso gigante, Él va con nosotros, Él es perdonador, Él nos ayuda, Él nos alienta y Él es el que da la última palabra en nuestras vidas. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si yo lo creo, Dios lo hace. Si Dios lo hace, hecho está.
Vamos a ir a Salmo 51 y en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, con el poder de su revelación a través de su precioso Espíritu Santo, leemos así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Esto me llama la atención y provocó en mí tanto deseo de predicarlo, que Dios me dio el privilegio de componer una alabanza a través de este versículo que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y dice el capítulo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán aquí. Nos vamos a quedar hasta este versículo de esta santa palabra, hermosa y poderosa palabra. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y puro. Anteriormente el rey David reconocía: contra ti, solamente contra ti yo he pecado. Lávame de mi maldad. Nosotros, para poder llegar a la presencia del Señor, nosotros tenemos que reconocer que hemos pecado en contra de Él. Tenemos que reconocer que necesitamos el perdón del Señor. Tenemos que reconocer que hemos pecado. Tenemos que tener esa humildad. Tenemos que tener esa humildad dentro de nuestros corazones para reconocer que hemos pecado ante el Señor. Y dice las Escrituras: entonces yo les hablaré a los transgresores, les diré que se conviertan. Qué hermosa palabra, que primero nosotros sentimos el perdón de Dios, sentimos que el Señor es el que está hablando a nuestras vidas, sentimos que el Espíritu Santo es el que nos está guiando. Entonces podemos decirles a los transgresores que enderecen sus caminos. La semana pasada hablamos de lo que son las oposiciones en nuestras vidas. Se levantan muchas oposiciones cuando Dios va a hacer algo grande a través de nosotros, que somos vasos sucios, que somos vasos de deshonra, pero el Señor nos convierte en vasos de honra. El Señor nos saca de lo impuro y el Señor nos llama real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Leíamos en el libro de Nehemías 4, del 1 al 3. Vamos a recordar lo que dice la palabra en el libro de Nehemías 4, del 1 al 3. Dice así: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Qué tremenda burla. Muchas veces nosotros nos sentimos abatidos por la burla, por el escarnio, por las persecuciones, y el Señor ponía en mi corazón esta palabra, y el Señor me hablaba del enemigo y la furia de los enemigos. Muchas veces sentimos que quisieran escarnecernos, muchas veces sentimos que quisieran quitarnos del camino,
pero no es el ser humano, es el enemigo que usa a la gente que está alrededor de nosotros para que nosotros venga desánimo. Cuando viene desánimo a nuestra vida, muchas veces nos sentimos débiles. La burla de los enemigos. Muchas veces queremos hacer cosas para el Señor y siempre va a haber alguien que te critique, pero está bien, porque las críticas son buenas, pero tú no escuches cuando una crítica sea destructiva, mucho menos aceptes algo de alguien que no ha construido absolutamente nada, mucho menos para el Señor. Cuando tú te entregas verdaderamente de corazón, cuando tú entregas tu pasión, que no es tuya en realidad, que es la pasión de Dios, que es el amor de Dios. Yo en una ocasión, en un servicio, le decía al Señor, estoy cansada de ser buena. Estoy cansada de hacer cosas buenas para los demás y que siempre me tiren una puñalada o que muchas veces no les parezca, cuando en mi corazón hubo ese sentimiento noble para hacer algo bueno por las personas. Y hablaba yo con la predicadora y le decía, yo ya me cansé de ser buena. Y ella me decía, ¿y si a Dios así le complace que tú seas? Me fui a mi casa meditando en esta palabra que la sierva me dio y el Señor comenzó a tratar con mi vida y me dijo, tú de buena no tienes nada. Porque todo lo bueno viene de mí y lo deposito en ti para que tú lo entregues. Hay dones que están detenidos por el dolor que nos ha ocasionado algún evento, alguna burla, algún escarnio, alguna crítica. Y están detenidos esos dones dentro de nosotros cuando Dios los ha puesto en nosotros para entregarlo. Por eso aquella parábola de la higuera seca, si tú no das fruto, vas a ser cortada. Cuando Dios pone algo noble dentro de nuestros corazones, créeme lo que no viene de parte de nosotros, porque por ende nosotros somos pecadores, somos malos. Pero cuando el Espíritu de Dios penetra y dejamos que el Espíritu de Dios nos guíe, nosotros comenzamos a caminar con los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Es importante siempre cuando vamos a hacer nosotros algo preguntarle a Jesucristo, ¿qué tú piensas? Antes de hablar, antes de que salga una daga de nuestros labios, ¿qué es lo que tú hablarías? ¿Cómo tú miras, Jesucristo? Y el Señor nos empieza a enseñar a través del testimonio de Jesús, a través de la guianza del Espíritu Santo, cómo es que tenemos que caminar, cómo es que tenemos que hablar, hasta cómo tenemos que vestir, cómo tenemos que sonreír. Cuando nosotros comenzamos a entregarnos al Señor, cuando nosotros comenzamos a decirle, Dios, mi vida es tuya. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y puro, para entonces poderle decir a los transgresores, convierte tu camino, vuelve nuevamente al redil, que el pastor de pastores está esperando por ti. El menosprecio de los enemigos. Muchas veces queremos ser partícipes de algunas cosas en las iglesias, en eventos, y nos dicen no. Está bien. Recuérdate de algo. Dios nunca va a hacer acepciones de personas. Los seres humanos somos diferentes, pero Dios nunca te va a decir que no. Quizás el ser humano te diga que no, pero mientras Dios te diga que sí, tú sigue avanzando, sigue perdonando. Por eso es tan importante la cena del Señor, ser partícipes del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para poder nosotros limpiarnos, para poder nosotros perdonar, para poder nosotros perdonarnos principalmente a nosotros mismos. Porque una de las oposiciones más grandes que tiene el ser humano es que no se sabe perdonar a sí mismo. Hay una frase que me gusta mucho que dice, yo tuve un enemigo que mis pasos seguía y aunque parezca extraño, yo no lo conocía. Mis planes y metas todo desbarataba, mis mejores anhelos por él no los lograba. Un día lo confronté y le reclamé su cinismo, le destapé la cara y me encontré a mí mismo. ¿Qué eres tú? ¿Eres tu mejor amigo o eres tu peor enemigo? Cuando nosotros comenzamos a entender que somos pecadores, que le fallamos al Señor, entonces es cuando nosotros aceptamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si no, entonces ¿para qué vino Jesús? Jesucristo vino para salvarnos. Jesucristo vino a enseñarnos el perdón. Jesucristo vino a enseñarnos la sanidad. Él vino a enseñarnos que Él está siempre con nosotros.
Cuando hemos aceptado a Jesucristo dentro de nuestro corazón, no es solamente aceptar a Jesús, sino comenzar a caminar a través de lo que dice la palabra. Muchas veces le creemos más al enemigo que lo que dicen las Santas Escrituras. Toda la palabra es profética, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la palabra es profética. Toda la palabra nos da un aliento, nos da una exhortación, nos enseña cómo caminar, hasta cómo perdonar. Le preguntan los apóstoles a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? ¿7? Y nuestro Señor Jesucristo les dice hasta 70 veces 7. ¿Qué quiere decir con esto? Que vamos a encontrar en nuestras vidas oposiciones y oposiciones, pero tenemos que tener ese don divino del perdón, tenemos que tener esa madurez espiritual para entender que no son las personas, que es el enemigo que usa muchas veces a las personas para venir y nosotros detenernos en la obra que Dios tiene ya preparada para nosotros. Hace un tiempo atrás el Señor me dijo, gózate con lo que yo voy a hacer contigo, pero gózate desde ahorita. Si tú te gozas desde ahorita, eso me está enseñando a mí que tú estás creyendo en lo que yo te estoy diciendo, no en lo que sientes. Porque testificaba hace unos momentos de que tenía cerca de 1 año batallando con una cosa, batallando con otra, pero te voy a decir algo, nunca he dejado de creer en las promesas de Dios. Es por eso que el día de hoy puedo decir, heme aquí, Señor Jesús. Heme aquí, las pruebas son necesarias. Las pruebas son necesarias, déjame decirte por qué. Porque muchas veces en nuestro carácter, en nuestro ser, hay cosas que no nos permiten avanzar, que Dios quiere quitar, que Dios quiere que sean reveladas a nuestras vidas. Es como un espejo que te pones tú enfrente de él y sabes si estás despeinada, sabes si no te has pintado, sabes si no te has lavado la boca, lo sabes, porque estás frente a una realidad, frente a un reflejo. La palabra nos confronta con nuestra realidad. Estamos caminando verdaderamente conforme a la palabra, conforme a las promesas del Señor, o estamos creyendo lo que el enemigo pone en nuestros oídos. Esa voz que viene y nos dice, tú no puedes. Esa voz que viene y nos dice, tú no vales. Esa voz que viene y nos dice, esto no sirve de nada. Cuando Dios nos ha dicho, edifica muros. Cuando Dios nos ha dicho, póstrate en las noches a orar. Cuando Dios nos ha dicho, ve a los hospitales. Un día recibí una llamada de una de mis hermanas y yo le había dicho ya anteriormente, acompáñame a predicar a los hospitales, acompáñame a llevar tratados a los hospitales. Pues entre una cosa y en otra el tiempo se iba. Me llama por teléfono, recibo esa llamada, estaba en el hospital, la presión se le subió mucho y me dice, hermana, dice, estoy en el hospital, necesito oración. Y comenzamos a orar. Y me dijo, yo le dije el día de hoy al Señor, Señor, yo no te sirvo enferma, sáname. Y la respuesta de Dios fue esta, ni tampoco sana me sirves. Cuando nosotros entendemos que no necesitamos enfermarnos para ir al hospital y predicar, que el Señor nos quiere sanos, fuertes, con la mente lista, con la mente alerta, para entender los ataques que vienen a nuestras vidas. El Señor comienza a llenarnos de ese fruto del Espíritu Santo que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, contra los cuales no hay ley. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ley en contra del fruto del Espíritu de Dios, que Él te lo va a dar en abundancia. No necesitamos estar enfermos para ir a un hospital, y en el hospital he escuchado miles de veces ese testimonio. El Señor me llevó enfermo al hospital para predicar. No es así. El Señor quiere que sano vayas al hospital a predicar. El Señor quiere que sano vayas a las iglesias a cantar. Si el Señor te ha dado un don, ve y compártelo. El Señor quiere que sano vayas a la cárcel a llevar una palabra de aliento. Que salgamos a las calles a predicar el evangelio. Esa verdad que el Señor nos ha entregado en nuestras manos. Nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Y quizás esa frase ya la has escuchado muchas veces, pero las señales nos indican que Jesucristo viene pronto, que tenemos que aprovechar el tiempo, aprovecharlo bien. El tiempo kairos, el tiempo perfecto de Dios, en donde el Señor y el Espíritu Santo están contigo, en donde el Señor te está revelando a través de lo que hablan el Padre y el Hijo,
Te está revelando el Espíritu Santo lo que tú tienes que hablar. Yo no sé si has tenido esta experiencia con el Señor, pero muchas veces comienzas a hablar y tú sabes que no vienen de ti. Tú sabes que esas palabras no son expresadas por tu persona. Es el Espíritu Santo el que te da la orientación, el que te da las palabras exactas para poder llegar a los corazones de aquellos que lo necesitan. Por eso el rey David decía, crea en mí primeramente un corazón limpio y puro, para poder llevar esta palabra a los transgresores, para poderles hablar a aquellos que están lejos de los caminos del Señor, que regresen nuevamente. Que su corazón sea transformado, que su corazón sea tocado a través de las promesas del Señor, a través de la presencia del Espíritu Santo. ¿Debilidad? ¿Cuántas veces nos hemos sentido débiles, que no podemos, que estamos caídos y no podemos levantarnos, que necesitamos una palabra de aliento? Hermano, hermana, tú que pasas en oración con el Señor, tú que conoces de la palabra, tú que sabes del aliento que Dios te ha dado, comparte esto con aquel que está débil. No juzgues, no critiques, no pisotees a alguien que está caído. La palabra nos enseña algo que es tremendamente hermoso. Yo tuve una contrariedad y algo muy fuerte en mi vida que yo decía, Señor, reprende a estas personas. Señor esto, Señor aquello, pero Dios no actúa como nosotros pensamos, como nuestra mente humana es. Y Dios me dijo, si vas a exhortar, exhorta con amor, no sea que se arrepientan y lleguen al conocimiento de la palabra. Hay muchas veces que nosotros en lugar de ayudar, en lugar de dar una palabra de aliento, de exhortación, pero que no con el afán de criticar, no con el afán de juzgar, sino con el afán de que aquella persona, con el deseo, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, de que nosotros saliésemos de esas tinieblas a su luz admirable. Para eso el Señor nos llamó, para que nosotros seamos lumbrera en la ciudad, para que nosotros seamos un faro de luz, para que la gente nos mire y deseen verdaderamente conocer a ese Jesucristo hermoso que nos dejó una herencia hermosa, que es el amor. Jesucristo nos dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Necesitamos llenarnos de amor, necesitamos llenarnos de la plenitud del Espíritu Santo para poder entender, no para juzgar. En una ocasión yo me arrimaba a una persona en la ciudad de Guadalajara, en México, una mujer que vendía sus favores. Y me acerqué con ella, le presenté el plan de salvación, oré y me dijo, órale a ese Dios, dice, porque cada noche yo siento que muero, que pierdo mi vida, dice, por donde estoy. Órale a ese Dios. Iba yo con una persona y cuando la alcancé me dijo, ¿de qué le hablaste? Le dije, le hablé de Jesucristo, de lo que Él puede hacer en esta hora con ella, y ella lo creyó y lo aceptó. Y la respuesta de esta persona me dijo, yo no haría eso, yo preferiría lavar, preferiría planchar, ya estaba juzgando. Y le dije, no juzgues, porque solamente vemos el fruto, pero en realidad no conocemos la raíz. No sabemos si esta muchacha fue usada para prostituirse, no sabemos si esta muchacha la alcoholizaban o la drogaba su madre. En realidad nosotros no sabemos, no tenemos que juzgar, tenemos que ayudar, tenemos que ponernos muchas veces en los zapatos de aquellas personas que están batallando para poder entender, pero sobre todo tener el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo habló con esta mujer de flujo de sangre y le dijo, mujer, no le dijo, tu fe te ha sanado, le dijo, mujer, tu fe te ha salvado. A Dios, a Jesucristo, lo que les importa es la salvación de nuestras almas. Es por lo que importa, es por lo que Él pelea, por la salvación de nuestras almas. Él por lo que pelea es porque nosotros lleguemos a la eternidad y podamos gozar de todo lo que el Señor tiene para nosotros. No juzgues, no critiques, ponte en oración, ponte en los zapatos de la persona que está pasando por necesidad y ayúdalo a levantarlo. Extiéndele una mano, así como Jesucristo un día extendió su mano hacia ti y te ayudó y te levantó y te sacó a la luz, y ahora tú puedes gozar de una vida plena, con problemas, con incertidumbres, con enfermedades, pero con la palabra siempre por delante, con Dios siempre llevándote en el hueco de su mano. Sabemos que nosotros podemos salir adelante, y eso es lo que Dios demanda de nosotros en estos tiempos. Que ayudemos a aquellos a regresar nuevamente al redil, que ayudemos a aquellos a que sepan que Él está siempre con los brazos extendidos,
esperando que nosotros regresemos a Él. Dios nos dice en su santa palabra, Dios ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Lamentablemente el tiempo aquí en la televisión pasa rapidísimo, pero quiero dejarte con esto en tu corazón. Cuando te digan débil, tu respuesta es, fuerte soy en Cristo Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde en este maravilloso día y que el poder de Dios, su amor y su santa palabra te acompañen. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, todo sea para honra, gloria de su santa majestad. Amén, amén, amén. Hasta la próxima.